de regreso acá en Emprendo Bio Bio, y en esta ocasión, tal como lo decíamos al inicio del programa, estamos acompañados de Samuel Jiménez. Él es psicólogo y director de Sentido Humano Consultores. En otras ocasiones ya nos hemos visto, Samuel. Parece que estoy siendo cliente frecuente. Oye, en esta ocasión vamos a tocar un tema que ya habíamos tratado, pero así como una pincelada en el capítulo anterior. Esos son los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales que vienen a constituir una parte de lo que hablábamos justamente en el programa sobre el tema del desarrollo organizacional. Y esto tiene que ver justamente con eso, es decir, cómo nosotros abordamos también lo que hemos definido como los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales son todos estos elementos que de alguna u otra manera afectan la operatividad del trabajo de los colaboradores de una organización. Y lo interesante de todo esto, Romy, es que se hicieron eco a nivel de ley. Esto ya tiene características de ley, está establecido en el Código del Trabajo, ley 16.744, no se me olvidó. Y según esto, es una obligación de toda organización, escuchen bien, de toda organización, desde la más pequeñita, desde la más pequeña hasta las más grandes, ¿no es cierto?, el tener implementado este proceso evaluativo y luego su proceso paliativo. Así que la verdad es que estamos frente a un tremendo desafío de cada una de las organizaciones, porque no tan solo se trata de que esto sea una nueva traba, digamos, un nuevo requisito, una nueva exigencia que hay que hacer, porque finalmente se transforma también en una tremenda oportunidad, justamente de lo que hablábamos la semana pasada, de desarrollo organizacional, porque esto evalúa eso. ¿Qué es lo que evalúa? Evalúa, por ejemplo, si hay estrés laboral, evalúa, por ejemplo, si hay elementos de doble presencia. La doble presencia es cuando tú estás trabajando, pero al mismo tiempo tienes tu cabecita, ¿no es cierto?, puesta en tu casa porque tienes un hijo enfermo o alguna otra situación. Evalúa el ambiente en el cual trabaja, si las condiciones de trabajo son óptimas o no, por ejemplo. Todo eso lo evalúa y te arroja resultados. Y esa evaluación, como te decía, obligatoria a partir ya desde septiembre, desde el año pasado. Es decir, ya andan fiscalizadores, ¿no es cierto?, revisando de que esto esté implementándose. Perfecto. En todo caso, esto debería ser un tema que a las organizaciones, desde un inicio de su organización, valga la redundancia, les debería interesar, porque finalmente esto conlleva que los trabajadores puedan trabajar de una mejor manera, estén un poco más tranquilos, que puedan rendir bien también. Así es, claro, esa es la mirada. No obstante, en las organizaciones chilenas tenemos algunas falencias, ¿no es cierto?, con respecto a darnos cuenta de qué es lo que de verdad importa a la hora de hacer la operatividad y organizar el trabajo. Claro. Entonces estas cosas son vistas como barreras, como taras, ¿no es cierto? Otra vez. Como trámites que hay que hacer porque nuevamente esto se le ocurrió a alguien y más encima está por ley y son multas altas, como te decía, llegan a los 60 millones de pesos incluso. Algo así como 2.000 UTM en el peor de los casos, digamos. Entonces, efectivamente, como tú muy bien dices, esto es una tremenda oportunidad. Te permite saber cómo tus trabajadores van a poder operativizar mejor su tiempo, cómo están más contentos trabajando. Y, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la motivación termina siendo un elemento fundamental a la hora de la productividad. Exacto. Es decir, no tan solo se trata de que porque somos buenas personas queremos que nuestros trabajadores estén cómodos y estén tranquilos y estén felices trabajando. O sea, desde el punto de vista más mezquino, incluso también es válido porque cuando mis trabajadores están contentos trabajando, cuando están en un grato ambiente laboral, cuando no tienen riesgos que los vayan a afectar en su salud mental o física, producen más. Hay mayor niveles de productividad. Exacto. Entonces, incluso hasta en el más mezquino de los puntos de vista de algún empresario por ahí en otras ciudades o en otros países, es un buen negocio finalmente. O sea, lo establecemos como un buen negocio. Y eso es lo que necesitamos, es decir, transformar el concepto de gasto en inversión. Porque finalmente eso es. Cuando yo invierto en que las personas de mi organización estén mejor, voy a tener rédito de eso. Eso lo voy a ver. Tal vez no de manera inmediata, pero sí en el mediano o en el largo plazo eso se evidencia y se transforma en mayor productividad.
Oye, ¿y este plan que hay que implementar o la evaluación inicial que hay que implementar es muy larga o en realidad es Mira, no es una situación tan compleja, pero requiere de cierta organizatividad. Tal como está establecido por ley, hay una metodología, digamos, que se tiene que aplicar. Y eso implica ciertas reuniones, ¿no es cierto?, con la dirección de la organización, e implica también hacer algunas comisiones al interior de la organización para finalmente aplicar. Lo que se aplica es un cuestionario, se llama ISTAS. Y este cuestionario lo que hace es que se le aplica a varios, o a la totalidad, o a un buen porcentaje de los trabajadores de una organización, y el resultado de eso nos da ciertas líneas de riesgo, es decir, en esta parte estamos bien, en esta otra estamos más o menos. Y en esas partes que están más o menos o están mal, nosotros debemos después tener que realizar un plan de intervención. Por ejemplo, si el clima laboral no es el adecuado, lo que nos va a exigir el Ministerio del Trabajo es que nosotros le digamos, bueno, si esto salió mal, ¿qué es lo que ustedes van a hacer o están haciendo para mejorar esa situación? Y eso más o menos desde que se aplica la encuesta, el instrumento, perdón, hasta que se debe estar ejecutando, no pueden pasar más allá de 3 meses. Esto debido a los cambios que conversábamos también, que son constantes en una organización. Claro, las organizaciones, tal como tú, como yo, son seres vivos. Por lo tanto, están en desarrollo. Eso quiere decir que son dinámicos, que están en movimiento. La característica de lo dinámico es el cambio. Por lo tanto, las posibilidades de que múltiples factores estén afectando a la organización es lo que genera la posibilidad de que se produzcan, ¿no es cierto?, situaciones anómalas también. Claro. Y este instrumento lo que pretende es medir aquello y por lo tanto controlar de cierta forma una variable que es bastante significativa en las organizaciones. Insisto, tanto en niveles de rentabilidad como en la responsabilidad empresarial, por ejemplo, que tiene una organización con sus trabajadores y con su entorno. Claro que sí. Oye, ¿quién fiscaliza esto en estos momentos? Ministerio del Trabajo. Perfecto. Ministerio del Trabajo, a partir de septiembre del año pasado, ya está fiscalizando. En cualquier minuto pueden llegar a una organización y preguntar, ¿no es cierto?, si está en proceso de implementación esto, si están aplicando el instrumento o si ya lo aplicaron, y si ya lo aplicaron, cuáles son las medidas paliativas que se están planificando, claro, o que se están ejecutando definitivamente. ¿Y esta evaluación tiene que ser vista por una persona que esté fuera de la organización o por un grupo externo, o puede ser dentro de...? Bueno, la fiscalización es por un ente externo, como son las figuras ministeriales, digamos, quienes estén designados para poder hacer la fiscalización. Y se puede trabajar desde adentro de la organización, pero también está la posibilidad de que empresas asesoren. Eso es justamente lo que hace Sentido Humano en esto. Nosotros vamos a una empresa, acompañamos el proceso, hacemos la evaluación, planificamos, ¿no es cierto?, las medidas remediales que hay que hacer y las ejecutamos. De tal manera de que esa organización quede cubierta y no esté expuesta, por una parte, a las altas multas a las cuales se arriesga a recibir por no tener esto implementado, y en segunda medida, y no menor, digamos, a poder tener su organización ordenada, a poder tener la organización establecida con una estructura que le permita un funcionamiento coherente y que finalmente redite en mayor productividad. Es decir, es algo obligatorio pero muy necesario. Nadie debiese sentirse obligado en la realidad a hacerlo, porque es algo que es de verdad muy necesario. No es un trámite más, no es un requisito más, es algo que de verdad puede ayudar a que tu empresa o a que tu organización mejore. ¿Crees tú que en algún momento, por ejemplo, los mismos trabajadores pueden llegar así como a acusar, entre comillas, el hecho de que no se esté realizando esta evaluación y así vayan a fiscalizar? Bueno, es probable que al final eso ocurra, pero bueno, instancias como las de tu programa son súper buenas para poder informar de esto. Estoy muy seguro de que muchas personas de las que nos están viendo no tienen idea de la existencia de esto. Por lo tanto, efectivamente, muchos de los trabajadores tampoco deberán tener mucha idea de esto y por lo tanto se están enterando tal vez en este momento acerca de esta situación. Sí, podría generarse situaciones de denuncia. Ahora, en el entendido de que si se genera eso,
es porque además tenemos otros problemas dentro de la organización. Es decir, si ya no nos estamos identificando con la empresa, si ya no tenemos identificación con la organización y antes de siquiera mencionarlo adentro de la organización se hace una denuncia, entonces es muy necesario hacer esta aplicación porque eso evidenciaría este tipo de problemas y llevaría cosas para poder remediarlo. ¿Cómo se remedia? Bueno, capacitaciones, ¿no es cierto? Cambios en las políticas, por ejemplo, incentivos de una organización, flexibilización en algunas normas, por ejemplo, con los permisos, qué hacer, por ejemplo, cuando una persona tiene un hijo enfermo, cuáles son las políticas que se van a adoptar. Hay un montón de circunstancias y que no son obligatorias, pero que sí se pueden conversar con la estructura de línea, digamos, de la organización para que ellos tomen decisiones que permitan que nuevamente después, cuando se vuelva a aplicar el instrumento, los indicadores que antes habían salido malos, ahora ya salgan buenos. Se recuperen, se mejoren. Oye, ¿y cuáles crees tú, o has visto, o crees que suceden más, son los riesgos psicosociales más comunes? Bueno, tienen que ver con los temas de clima, básicamente. Porque hay muchas cosas que inciden en el clima laboral. ¿Ya? Es decir, la mala comunicación con los compañeros incide en el clima laboral. La mala comunicación con la jefatura incide en el clima laboral. Una política de incentivo mala o la inexistencia de una política de incentivo también. Una persona que no se siente bien remunerada, no trabaja con buenas ganas y si no trabaja con buenas ganas, los resultados también son paupérrimos. Por lo tanto, en ese foco es donde más elementos podemos encontrar. Aparte de otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las condiciones físicas del trabajo, ¿no es cierto? En algunas organizaciones donde eso no esté bien normado o tal vez por falta de recursos no está muy bien, muy bien realizado. Implementado, claro. Oye, y por ejemplo también hablábamos sobre el tema de la doble presencia. Sí. Eso también es bastante común. También es bastante común. Pero, por ejemplo, eso, si una organización se da cuenta de que sus trabajadores, por ejemplo, tienen alto nivel de distractibilidad, se distraen mucho porque están pensando en otras cosas, porque las preocupaciones que tienen de la casa también uno las lleva al trabajo. Esto de que uno se desdobla es una fantasía, no existe eso. Somos el mismo sujeto en el trabajo, en la casa, y claro, reprimimos algunas cosas, ¿no es cierto?, en uno o en el otro lado, pero finalmente lo que nos pasa en nuestro mundo emocional es uno solo. Claro. Y el tema de la doble presencia implica que uno, por ejemplo, esté más distraído en el trabajo. Y que uno esté más distraído en el trabajo redita, por ejemplo, también en que haya más accidentes laborales. Finalmente lo que esto busca es que las personas estén bien, porque si están bien, tienen menos accidentes laborales, presentan menos enfermedades también laborales, ¿no es cierto? Y se reducen entonces los riesgos físicos también que puede generar el que uno no esté con sus 5 sentidos puestos en lo que está haciendo. Claro que sí. Oye, y cuéntame, ¿cuáles podrían ser en ese caso algunas sugerencias para esta organización? Como medidas paliativas. Exacto. Por ejemplo, flexibilización horaria. Se me ocurre, pueden ser montones. Claro. Hay que ser bien claro, esto no es que haya un problema y entonces tenemos una sola solución, porque entonces las consultoras como la nuestra no tendrían mucho sentido y nos dedicaríamos a escribir un libro con problemas y soluciones nomás. Claro que sí. ¿Cuál es el tema acá? Que como las diferentes organizaciones son únicas y son dinámicas, las soluciones son distintas para cada organización. Pero entrando en la hipótesis a la cual me invitas, en un caso así, por ejemplo, podríamos decir de que si hacemos flexibilizaciones horarias y entendemos, por ejemplo, que una persona no tan solo entra a las 8, sale a las 5, a las 4, no sé, sino que, por ejemplo, trabaja sus cantidades de horas, pero que cada trabajador distribuye su carga horaria. Eso le permitiría, por ejemplo, a alguien que tiene su hijo enfermo, estar con él en la mañana y acompañarlo hasta que llegue alguien más a cuidarlo, por ejemplo, o no sé, o permisos, por ejemplo, para ir al médico, más accesible. Claro, con más tranquilidad. Exactamente. Por ejemplo, ese tipo de cosas. O medidas como vincular más a la familia con la organización. Estas típicas fiestas de fin de año donde los funcionarios, ¿no es cierto?, invitan a su familia para conocer un poquito más el entorno. Entonces, hay un montón de alternativas, un montón de posibilidades que lo que nosotros hacemos es conversarlas con los trabajadores, pero también con las gerencias, para poder llegar a acuerdos, ver cómo se comunican, que es otra cosa importante. Es decir, esto implica un proceso de cambio y los procesos de cambio, para que sean efectivos, deben ser comunicados bien.
porque si no se generan resistencia a los cambios. Entonces ahí también hay otro elemento a considerar, el cómo se comunican estos cambios, cómo la organización toda se hace parte de estos cambios, se siente responsable de ellos. Exacto. Y finalmente eso pasa porque con este instrumento de los riesgos psicosociales, son los propios trabajadores los que son partícipes de decir qué es lo que está pasando. Exacto. Y eso, para después los cambios que se van a ejecutar, disminuye mucho la resistencia. Uno no resiste lo que proviene de sí mismo. Claro que sí. Generalmente tenemos la tendencia a resistir lo que viene de otros lados, en lo cual nosotros no hemos participado. Pero cuando logramos hacer partícipe a alguien de una toma de decisiones, entonces baja la resistencia al cambio, el proceso de implementación es más efectivo y se logran los objetivos organizacionales, que finalmente es lo que importa. Exacto. Bueno, vamos a dejar el tema en esta ocasión hasta aquí, porque desgraciadamente el tiempo se nos hizo cortito. Siempre es nuestro factor. Pero te voy a dejar las cámaras para que puedas invitar a la gente a revisar un poco más sobre este tema y de repente ponerse en contacto también con Sentido Humano. Sí, de todas maneras. Como decíamos, ¿no es cierto?, ver este tema que es obligatorio, que reviste una importancia no tan solo por las multas, que son altas y que pueden hacer de que la organización tenga un problema grave, pero además invitarlos a estas organizaciones a que revisen sus protocolos, a que lo hagan por la posibilidad de mejoría y de desarrollo organizacional que pueden tener. Más información de esto está en nuestra página web www.sentidohumano.cl, donde damos algunos indicadores y por supuesto se pueden comunicar con nosotros para si es que hay alguna duda con respecto a la implementación, a los costos asociados que esto tiene, etc. Ahí vamos a estar como siempre para poder prestar toda la colaboración y entregar toda la información que sea necesaria, Romy. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, Samuel. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Así será, cuando usted me llame, aquí estaré. Muchas gracias. Bueno, también vamos a invitar y vamos a agradecer a las personas que nos han visto el día de hoy, pero también los quiero dejar invitados para el regreso de comerciales, en donde vamos a conocer a un nuevo emprendedor.